Ya. No, bueno. Pues, buenas noches a todos. Iniciamos esta sesión del Diplomado de Marketing y Comunicación para Empresas de la Token Economía y ICO. El día de hoy nos acompaña Francisco Córdoba, que es un administrador de empresas egresado del Colegio Mayor de Cundinamarca y también es una persona que es beca Erasmus Mundi de la Comisión Europea. Tiene doble titulación, pero pues les dejo contar un poco a Francisco todos sus logros. Adicionalmente, es una persona que también participó en una ICO, una oferta inicial de tokens para un aplicativo que se llama Send Protocol para envío de remesas al exterior. Bueno, y tiene un proyecto que es 2038, bastante interesante. Entonces, Pacho, te dejo presentarte. Gracias, buenas noches a todos. Soy Francisco Córdoba Otálora, conocido en las redes sociales como Pacho Man, innovador menor de 35 años del MIT en el año 2018 por proyectos de blockchain. Cuento con 3 maestrías, una en la University College London, en la Universidad de Aarhus en Dinamarca y en la Universidad de Deusto en España. Tengo más de 12 años de experiencia trabajando en proyectos de tecnología y especialmente en el mundo de blockchain y criptomonedas. Publicamos nuestro primer artículo en el año 2010 hablando sobre la importancia de cómo las monedas digitales iban a transformar. Ese fue publicado en la revista Gamers On, edición 23. También en el año 2013 publiqué un libro llamado Cambiemos el Juego, donde tengo un capítulo destinado solo a blockchain y a Bitcoin, en donde cuento la importancia de esta tecnología y la importancia de las criptomonedas. Soy cofundador de Wecent, una aplicación de blockchain que hoy en día están utilizando los venezolanos para enviar dinero. La pueden descargar entrando a wecent.co y es súper sencilla. La gente ni siquiera se da cuenta que está utilizando una criptomoneda detrás, que es la criptomoneda, como bien lo dijo Ana, llamada el Cent Token. Entonces, tanto el Cent Token como Wecent hacen parte de un mismo ecosistema y es el ecosistema que nosotros desarrollamos con Camilo Jiménez y Marcio Abreu en Singapur, pero que establecimos toda la estructura para que estuviera en compliance con los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente con la llamada Security Exchange Commission, implementando modelos de KYC, es decir, Know Your Customer, y de AML, Anti-Money Laundering. Entonces, hoy les voy a contar un poco de ese recorrido que hicimos para tratar de entender cómo poder identificar primero si algún proyecto de estos de blockchain, de criptomonedas, va por un buen o un mal camino. Entonces, empecemos a revisar las cosas. Cuando alguien tiene un proyecto en mente de blockchain y dice, bueno, vamos a desarrollar un proyecto utilizando tecnología blockchain, lo primero que hacen es seleccionar el tipo de blockchain. Entonces, tienen 2 caminos. El primero es seleccionar un blockchain existente de los miles que hay, o 2, el desarrollar su propio blockchain. Aquí debemos tener el siguiente cuidado. Cuando alguien hace un proyecto basado en un blockchain existente, pues tenemos que darnos cuenta si efectivamente ese blockchain es lo suficientemente robusto para crear ya sea una criptomoneda nueva o unos procesos de escribir los smart contracts. Porque hay proyectos muy interesantes, pero que les falta todavía desarrollo. Es decir, hay proyectos de blockchain que pueden llevar 3 años, pero que todavía no tienen el llamado layer de smart contracts. Los smart contracts son los que les permiten a ustedes escribir un pequeño programa encima de ese blockchain. Entonces, lo primero que hay que identificar, ¿qué nos dimos cuenta? Desde el año 2017 al año 2019, un boom gigantesco para utilizar Ethereum y especialmente el estándar ERC20. Sin embargo, han venido creando otros estándares. Hay otros proyectos donde también Neo desde China o NEM ya tenían la posibilidad para que ustedes crearan su propio proyecto sobre eso. Entonces, por ejemplo, otro que me gusta mucho es Stellar, porque los Stellar Lumens, ustedes los pueden utilizar y los costos transaccionales son muy bajos. Entonces, al primero ustedes identificar el proyecto blockchain,
analicen si esa persona o ese proyecto, pues, conocen de esa tecnología. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Ahora bien, supongamos que alguien dice, no, yo estoy creando mi nuevo blockchain. Allí es donde hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque crear un blockchain es supremamente complejo. Hay blockchain que duran hasta una década en consolidarse. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta del equipo que está detrás de cada proyecto. Y ahí es donde podemos ver, ya sea un proyecto basado en un blockchain establecido o un proyecto nuevo, si tienen la capacidad, por un lado, técnica para hacerlo realidad. ¿Por qué? Porque primero tienen que venir del mundo de la computación, ya sea gente que tenga tres elementos. El primero es el tema de la criptografía, porque una de las grandes ventajas, si ustedes bien lo saben, del blockchain es cómo aprovecha los diferentes elementos criptográficos. Entonces, dentro del equipo deben tener físicos o PhD o gente que tenga la experiencia suficiente para empezar a desarrollar nuevos tipos de criptografía, porque eso es un elemento esencial. El segundo es que tengan la experiencia en desarrollo, pero vamos a un tema de desarrollo web, porque digamos, cuando uno desarrolla sobre los blockchain, uno escoge qué lenguaje de programación va a utilizar. Entonces, allí tenemos que observar cuál es esa experiencia. Y tercero es la infraestructura, es decir, la arquitectura que va a tener ese blockchain. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando alguien desarrolla un blockchain, no lo hace desde cero. Utiliza un blockchain existente y lo cambia totalmente o lo cambia poco a poco. Si lo cambia poco a poco, es lo que se conoce como un fork de ese blockchain, que es una copia del código y desde ahí en adelante yo cambio elementos, o si lo voy a desarrollar, no desde cero, pero sí desde los elementos primarios, entender qué están utilizando como base. Entonces, cuando alguien propone un blockchain, por ejemplo, que dice, vamos a hacer 1 millón de transacciones por segundo, pues uno no puede arrancar de cero, tiene que arrancar con un blockchain que ya maneje 10.000 transacciones por segundo, ¿sí? Porque ahí es donde cambian las cosas y donde ese blockchain va a determinar. Entonces, los equipos en su capacidad técnica deben tener esa experiencia. Si hay un equipo que no tiene esa experiencia, allí va a ser un problema muy grave. A menos que tengan una alianza estratégica con una empresa que haga desarrollo tecnológico, desarrollo de blockchain. Pero sabemos cómo les va. Les voy a dar el caso de Tesos. Tesos fue uno de los mayores blockchains del año 2016, que tuvo un boom en el 2017, pero en el 2018 hubo una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla una estructura de un blockchain, generalmente hay tres elementos. Levanta el dedo. Más que un blockchain... Perdón, no te escuché. Hola. Es que dijiste uno de los mayores blockchain, pero fue uno de los mayores ICO, o sea, porque recogieron mayor cantidad de inversión a través de su token. ¿O me equivoco? Pacho, ¿te perdimos? Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ICO es éxito, aló, ¿me escuchan ahora? Se conectó y se desconectó. Pero bueno, creo que está grabando. Lo que dice Ana es cierto. Tesos fue uno de los mayores éxitos a nivel de recolección de dinero a través de una ICO, un Initial Coin Offering. ¿Por qué digo que fue uno de los mayores blockchain? Por esa misma razón. Ahora bien, fue uno de los mayores blockchain en su promoción y en el boom y en la recaudación que tuvieron. Pero el problema grande que tuvo Tesos fue que, pese a que tenían la Foundation, la Tesos Foundation en Suiza, con uno de los estamentos de regulación más grandes del mundo, el equipo de desarrollo se encontraba en los Estados Unidos con una compañía que decía que tenían la experiencia, los famosos Braidmer Brothers. ¿Cuál fue el problema? Que una vez recaudaron todo ese dinero, más de 80 millones de dólares, Ana ahí podría verificar la cifra exacta de recaudación de Tesos. ¿Qué pasó? No empezaron a hacer deliveries, es decir,
actualizaciones del blockchain que ellos querían construir. ¿Por qué? Porque el problema que tuvo Tesos fue que la gerencia, el que estaba encargado de la Tesos Foundation, no le daba fondos a la compañía en Estados Unidos y eso ocasionó un clash gigantesco. Entonces vemos cómo incluso desde el punto de vista técnico, ellos tenían una fortaleza técnica, pero carecían de una fortaleza administrativa y organizacional. Después de muchos conflictos durante el 2018, finalmente el director de la Tesos Foundation decidió renunciar, reestructuraron, nombraron a una nueva persona, nombraron a una compañía auditora, le dieron una plata a los Bremen Brothers, además gente demandó a la Tesos Foundation y bueno, finalmente Tesos pudo hacer el issue de los tokens, pero entonces vean cómo un proyecto tan serio con una capacidad técnica falló. ¿Por qué? Porque había el segundo elemento que hay que considerar y es el proceso organizacional. Porque puede que tengamos el mejor proyecto del mundo a nivel técnico, pero si no estamos bien organizados, allí vamos a tener un problema grandísimo. Además, pasa algo muy común con todos estos proyectos de los blockchains y de los ICOs, que la gente está diciendo que va a crear nuevas formas organizacionales, es decir, las famosas DAO, Decentralized Organizations, Decentralized Autonomous Organizations, sistemas donde toda la gente vota. Pues muy pocos proyectos blockchain realmente ejecutan de esa manera. Incluso muchos de los que han quebrado es por su falta de management y su falta de... Pero vayamos un poco más. Entonces, haciendo ese resumen, ustedes escogen un blockchain, sobre ese desarrollan o desarrollan su propio blockchain basado en otro y sobre eso arman su equipo técnico. Uno de los proyectos que a mí más me gusta en la forma organizacional es Cardano, porque Cardano creó 3 entidades. La primera, la Cardano Foundation, que se encarga de promover el blockchain de Cardano. La segunda es Emurgo, que está basada en Japón, y Emurgo desarrollen encima de Cardano y hacer que amplíe ese uso del blockchain. Entonces, la Cardano Foundation promueve mucho el ADA, ¿cierto? Que es la cripto que ellos crearon, ADA. Emurgo promueve los procesos de consultoría y Input Output, que es la tercera organización, es la que se encarga del desarrollo técnico. Y ellos perfectamente alineados, cada uno tiene su función, cada uno tiene su presupuesto y cada uno puede desarrollarse. Entonces los invito mucho a revisar Cardano. Están desarrollando cosas impresionantes a nivel técnico porque dijeron y buscaron fue que hubiese una validación técnica de todo lo que ellos hacen. Entonces, Cardano Foundation, Emurgo, Input, Output. Ahora bien, mucha gente entonces, listo, escribe el famoso white paper. Entonces, el white paper fue muy común en el 2017 y hasta el 2018. Era el momento en el cual ustedes depositaban toda la información que iba a tener su blockchain y su criptomoneda. Y era uno de los elementos de evaluación de los proyectos de blockchain. Y decían, oiga, si un white paper está bien escrito, le va a ir bien. Pero incluso había white papers que estaban mal escritos, que incluso copiaron información de otros white papers y recaudaron muchísimo dinero. Estoy hablando del caso de Tron, la famosa Tron Foundation, que me parece un proyecto muy malo, que es un proyecto desarrollado por Justin Sun, que si ustedes lo siguen en Twitter, tuvo una cantidad de problemas específicamente el año 2019, porque hizo un famoso giveaway. ¿Qué es esto? Justin dijo, oiga, vamos a dar tokens de Tron, de TRON, a todas las personas que retuiteen esta imagen, sigan a la Tron Foundation y me sigan a mí. E iban a dar dinero hasta $20 millones y un carro Tesla. ¿Qué pasó?
la persona que se lo ganó, lo engañaron, nunca le dieron su Tesla, incluso tiene todos los screenshots de ese scam que realmente es Tron. Y si uno ve en los comentarios, el mismo Justin dice, oiga, apologies, me disculpo, porque realmente hubo un error en el software que subimos la información a Twitter y le vamos a dar un tiquete a nuestra pésima conferencia y de vuelta. Imagínense, entonces, ¿qué pasa? Pese a que tenía un white paper mal escrito, tuvo una campaña de marketing fenomenal que hizo que hoy en día Justin tenga mucho dinero, Tron haga marketing y marketing. Para mí, ¿saben a qué me parece Tron? Con toda sinceridad, y eso que ha comprado una cantidad de compañías para tratar de lavar su imagen, me parece a dos proyectos. El primero, que no tiene nada que ver con blockchain, pero que demuestran que incluso los proyectos que uno cree buenos en el mundo blockchain no son tan reales. El primero es Katie Holmes, que creó una compañía llamada Theranos. Les recomiendo mucho el documental que hace HBO al respecto. Katie Holmes fue una de las personas que Forbes denominó la nueva Steve Jobs y que era una de las billonarias, self-made billionaires más importantes del mundo, porque supuestamente había desarrollado una tecnología que uno colocaba el dedo y automáticamente el sistema analizaba ese sample of blood, esa sangre, y le daba la información. Y eso es que lo colocó en muchas tiendas y eso iba a revolucionar todo, ¿cierto? Entonces, Freddy dice que creo que se retractó y dijo que va a dar el Tesla. Pues vamos a ver si lo da. Pero no, porque hizo malas cuentas, les termino de contar el cuento de Katie Holmes. Entonces, Katie recaudó millones de dólares, ¿sí? Y engañó a todo el mundo, tanto así que después Theranos dijo que ocultaba información, que maquillaba datos y que todos esos test de laboratorio eran falsos. Por eso Katie Holmes, Forbes lo pone de una manera muy inteligente, era una de las billonarias y luego pasó a tener cero y solo deudas. Y el documental de HBO muestra cómo esa persona, yo la llamaría psicópata, que fue capaz de engañar a miles de personas. Entonces, para mí, Justin Trump va a pasar lo mismo, pónganle cuidado. Y el otro caso es el famoso Fire Festival, un festival que supuestamente iba a ser la mejor rumba en las Bahamas, y Netflix tiene también un excelente documental acerca del Fire Festival y de cómo entrevistaron a uno de los diseñadores de esto y trajeron unos modelos espectaculares para que promovieran, y al final, imagínense, la gente pagaba hasta $20,000 y ni siquiera tenía dónde quedarse, ni qué comer, ni cómo devolverse de las Bahamas. Un desastre total. El tipo que organizó esto le dieron 6 años de cárcel. Entonces, para mí, Justin Sun y Tron es eso, y eso le va a pasar en los próximos años. Es un proyecto totalmente fake y pónganle cuidado, así como cuando nosotros discutíamos mucho pues de las pirámides cripto. Entonces, este también es un tema clave, ¿no? Recuerden, todas las pirámides son las que les aseguran que les va a dar retorno en la inversión. Para mí, una de las más famosas, incluso me cuentan, y ustedes me dirán, que todavía sigue funcionando, es OneCoin. Qué garbage es eso, ¿no? OneCoin ha estado en varios países del mundo y incluso ellos han demandado a la gente que los ha acusado de estafa, pero luego pierden la demanda y luego los cierran en cada país, pero siguen funcionando, ¿no? Pero para mí el peor siempre fue BitConnect. Yo siempre decía que BitConnect, la parte del user interface era muy buena, era muy fácil hacer cosas, incluso tenía estos youtubers, scammers, y ese es otro de los elementos que ustedes deben tener cuidado. Todos estos youtubers que promueven esas monedas, que dan esos give-outs, son todos unos estafadores, y eso pasó con BitConnect. Y algo de BitConnect que nosotros atacábamos antes de que se cayera, yo atacaba mucho vía Twitter, les decía que eran una estafa, y decían ellos, no, lo que pasa es que tenemos un algoritmo
que es capaz de analizar las posiciones del mercado y automáticamente él te compra y vende bitcoins. Pues imagínense a toda la gente que estafaron. ¿Y saben qué es lo peor? Que no se sabía quién estaba detrás de BitConnect. Entonces toda esta gente estafada podrá ser estafada de nuevo con los nuevos tipos de proyectos. Entonces, hay dos elementos a analizar. El primero son las famosas ICOs o Initial Coin Offerings, que fueron un éxito hasta el año 2018. Les voy a dar un dato muy interesante que leía hoy, y es que si uno compara el mismo periodo a 2018 y 2019, en el 2018, en la misma época, ya se había recaudado 6.900 millones de dólares a través de las Initial Coin Offering, y a hoy, 2019, se han recaudado 118 millones de dólares. Entonces, vean esa caída tan estrepitosa. Y tres razones fundamentales de la caída. Uno, pues el precio del Bitcoin, que ustedes sabían que había una correlación gigantesca entre el interés del Bitcoin y la inversión en el otro tipo de monedas. Pero dos, es porque la mayoría de los proyectos que recaudaron millones de dólares no han servido para nada. Se gastaron millones de dólares en marketing, en fiestas, en yate, en tratar de desarrollar cosas. Los proyectos sólidos son los que tienen un buen equipo técnico, los que muestran avances semana tras semana. Entonces, eso es algo que uno debe tener muy en cuenta. Algunas personas dicen que uno debe estar muy pendiente del GitHub y del GitLab para saber qué tipo de iteraciones a nivel técnica están teniendo los proyectos. Y yo estoy de acuerdo. Una de las mayores formas de scammers era ese conjunto de advisors, ¿no? Entonces uno entraba a esas páginas web y tenía más advisors que team members, imagínense, es decir, más asesores que miembros del equipo. Y uno miraba a los asesores y, pucha, todos habían participado como en 30 proyectos blockchain, y uno me preguntaba, ¿a qué horas? Por eso a mí no me gustan estas páginas como ICO Bench. Son páginas garbage, como ICO Rating. Si ustedes se dan cuenta, tienen unos modelos en los cuales a los proyectos que tienen 4.8 hasta 5 es porque tienen advisors que hacen parte de estas páginas que ya han recomendado otros proyectos. Entonces, esa es la forma. El resto de proyectos pueden ser excelentes proyectos que dan resultados, pero tienen un 3.2, 3.5 máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado con estas páginas, con estos famosos ratings, y se inventan los ratings y dicen, vamos a analizar el equipo, la parte técnica, el white paper, el demo, el blockchain, el testnet, todos estos elementos, y la mayoría es puro humo. Así que mucho, mucho cuidado. Entonces ya vamos viendo varios elementos. El primero, la parte técnica. El segundo, la parte de management. Si van a analizar advisors, pues tengan en cuenta qué son y para qué sirven, porque de nada me sirve tener nombres si realmente no van a aportar al proyecto. Y alguien decía, bueno, ¿y qué pasa con la comunidad? ¿No? Porque al final la marca es la que mueve. Pues ahí vemos dos elementos muy grandes. Uno, pues yo lo llamaría el scam de Telegram, ¿no? Entonces veíamos una tendencia en la cual muchos ICOs, blockchain companies tenían miles de usuarios en sus canales de Telegram. Unos hacían los famosos bounty programs en los cuales daban tokens o cripto si, por ejemplo, traducías la página, si compartías en Twitter. Al final, esto es puro humo. La mayoría de esos grupos de Telegram sirven para 3/4. Es mucha gente de India, de Pakistán y de Sri Lanka que solo está ahí para ganarse los bounties, para ver cómo intercambian ese dinero. Entonces ya la famosa medición de cuántos followers tienes en Telegram es pura garbage. Telegram es una estafa completa. Les voy a contar un caso muy particular que va unido a otra de las grandes estafas, que son los influenciadores cripto. La mayoría de influenciadores cripto son puro pump and dump, es decir, les pagan por dar información acerca de un proyecto. Muy pocos son los honestos que dicen, oiga, me están pagando por este proyecto. Uno de los mayores casos de el que era un éxito, pero luego ha sido un fracaso, es el famoso Ian Balina, que yo lo alcancé a admirar, porque él se inventó todo un tema de cryptonomics,
del análisis de las cripto a través de la economía, pero si uno se da cuenta, a él le iba bien, era porque todo estaba subiendo, pues así es muy fácil, ¿no? Realmente el apostar en esa época, en 2018 era muy fácil, es entender ahorita quién en el 2019 le está viendo bien en sus análisis, ¿no? Pero uno miraba muchos canales de YouTube que alcanzaban a cobrar hasta $20,000 por hacer una recomendación de algún tipo de cripto, de blockchain, entonces uno pagaba y demás, pero me pasa un caso muy curioso que una compañía me dice, oye Francisco, parece que me engañaron. Y yo digo, ¿qué pasó? No, alguien se hizo pasar por ti en Telegram y me pidió dinero, me pidió Bitcoin para que yo le presentara a Ian Balina para que Ian hiciera una buena recomendación. Entonces, imagínense, hasta usan la imagen de uno, los scammers, para tratar de robar la identidad de la persona, para tratar incluso de estafar, y a esa pobre gente pues le robaron un par de Bitcoin. Entonces imagínense a la otra cantidad. Y entonces por eso no hay que confiar en esos famosos influenciadores cripto. Son muy pocos los que pertenecen, son muy pocos los que son honestos. Sí, hay que tener mucho cuidado con todos ese pump que están haciendo a ciertas cripto, porque uno se da cuenta al mirarlo en retrospectiva que la mayoría también era vender humo y por eso se llenaban dinero. En cambio hay gente muy seria que sigue haciendo sus podcasts, que sigue haciendo sus videos, que sigue haciendo sus artículos. Cuando yo voy a analizar un proyecto, ahora hay que mirar dos elementos. El primero es que antes era el tema de las Initial Coin Offering, ¿no? Entonces, y luego dijeron, no, el 2019 va a ser el año de las STOs, o sea, pasar de las ICOs a las STO, a las Security Token Offering. ¿Y por qué este cambio? Pues es un cambio a nivel de reglamentación. La primera conceptualización de la ICO se da porque decimos, ¿por qué no permitimos al mundo acceder primero a apoyar un proyecto que uno esté muy interesado y a los de ese proyecto a tener crowdfunding de otra manera? Entonces el concepto era muy bueno. Pero luego muchos de estos proyectos, scammers, se inventaban incluso personas, se inventaban perfiles de LinkedIn. Vemos casos de proyectos muy famosos que recaudaron $50 millones en los Estados Unidos, que incluso tuvieron a Floyd Mayweather y a DJ Khaled apoyándolos, y son proyectos garbage totalmente, no han hecho nada. Pero tenían un gran elemento de marketing, convencieron a estos dos personajes y al final Mayweather y Khaled lo que tuvieron fue que pagar una pequeña multa de $250,000, algo así, y les prohibieron hacer promoción de ICOs. ¿Por qué? Porque hay dos elementos claves. Una cosa es un proyecto blockchain y otra cosa es un proyecto blockchain que incorpore una criptomoneda. Cuando haces un proyecto blockchain tradicional no tienes esos problemas. En cambio, cuando haces un proyecto blockchain con criptomoneda, tienes que tener el quinto elemento, que es la regulación. Claro, al principio todo el mundo entraba porque no había regulación. Uno de los países más avanzados en temas de regulación es Singapur, ya tiene muy claro. Suiza también la tiene muy clara. Estados Unidos la tiene muy clara, pero ya otros países han comenzado a analizar y a darle claridad, porque es importante, ¿no? Pero en temas de regulación vemos esa tendencia en la cual específicamente en los Estados Unidos, a través de la Security Exchange Commission, que es la entidad encargada de revisar ese tipo de financiación, puso unas reglas claras, multó una cantidad de ICOs, metió a la cárcel a unos co-founders. Es decir, ya empezó a poner en aprietos y se dice que en el año 2019 va a salir mucha gente que hizo ICOs en el año 2017. Entonces, la justicia americana se demora, pero llega, es muy eficiente en este aspecto. Entonces, claro, todo el mundo se empezó a espantar y por eso es que, porque recuerden, cuando tú analizas una criptomoneda, ¿no? Se hace un famoso test que utiliza la Security Exchange Commission para ver si es una security. Y ese test, si uno analiza los speeches de la Security Exchange Commission, dice, oiga, esa criptomoneda que usted va a prometer, ¿va a traer alguna rentabilidad futura? ¿Sí o no? Esa es como
uno de los primeros elementos. Y generalmente los proyectos esperan generar una rentabilidad futura porque de ahí viene su modelo de negocio. Si no, algunos dirían, no, eso es un utility token, un token que solo me sirve para ser intercambiado, pero que no espero que tenga utilidad futura. Pero el segundo elemento en ese test que hace la Securities Exchange Commission es el equipo de la compañía influye en el precio de esa criptomoneda. Entonces ahí es cuando entra todo el tema, las discusiones de si un token es security o no, y por eso mucha gente al final decide, no, ¿sabe qué? No vamos a hacer más initial coin offering, vamos a hacer security token offering, es decir, ya entienden que la cripto que están creando es un security, pero al ser un security, entonces tiene otras implicaciones porque cada país tiene una regulación. Por ejemplo, en los Estados Unidos solo pueden invertir en securities los que se llaman accredited investors, es decir, inversionistas acreditados que tienen que pasar ya sea por un test o tienen que mostrar por qué están acreditados. Es decir, es gente que tiene dinero y que sabe los riesgos que es el invertir. Porque si usted permite que una persona que no sea acreditada invierta en su token, ahí es donde va a tener problemas con la ley. Supuestamente esto empezó a crecer, pero no. Otra gente se inventa cada vez nuevos términos, pero al final todos quieren hacer lo mismo. Una blockchain más una criptomoneda, adaptarla a la legislación, ver quién puede invertir, quién no puede invertir, pero ahí es donde tenemos pues los problemas. Entonces recuerden que en cualquier proyecto tengan muy en cuenta la parte legal. Si van a meter una criptomoneda es fundamental. Sobre todo yo hablaba con un tributarista y me decía, mira Francisco, es importante saber dónde está la blockchain, dónde se crea la criptomoneda, porque eso tiene unas grandes implicaciones tributarias y es cierto. Por ejemplo, en España, si ustedes van a sacar un token bajo la ley española, tienen que pasar una regulación específica. Y dicen que en el año 2019 no han aprobado ningún proyecto. En Tailandia, lo que decidió el gobierno fue crear su propia plataforma para que usted se va a meter, pues lo haga a través de su plataforma. El gobierno francés también está explorando este camino, es decir, es muy importante saber, pero ese gran sueño en el cual tú podías recibir crowdfunding de cualquier parte del mundo ha sido roto, y ese fue el gran sueño de las ICOs. Por ejemplo, una muy decepcionante es la compañía 10X de Singapur, no sé si se acuerdan, que en enero del 2019 su CEO y cofundador Julian Hosp decide salir de la compañía, y una de las razones por las cuales él salió es porque se le comprobó que él apoyó a una pirámide, a un scam. Entonces imagínense, 10X no había sido capaz de sacar las famosas tarjetas de crédito, luego por fin sacaron unas justo cuando él sale, pero vean cómo cada uno de estos elementos entra en juego. Entonces cuando ustedes estén pensando en cripto, la parte legal tributaria es fundamental, si no, no se metan. Cualquier proyecto de cripto va a tener implicaciones. ¿Por qué? Con la banca. La banca es un enemigo de las criptomonedas, a menos que ellos sean los que las desarrollan. Ejemplo, JP Morgan. Entonces vemos cómo JP Morgan en el 2016 dice, oiga, esta vaina es inexistente. En el 2017 dice, esto es un scam. Y en el 2018 establece un equipo de compra y venta de activos. Y en el 2019 anuncia su JPM Coin, su JP Morgan Coin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a crear un proyecto blockchain y ustedes van a abrir una cuenta bancaria, van a tener problemas grandísimos. Afortunadamente hay compañías que están dando la pelea. Buda, por ejemplo, fue sacada de Colombia por sus peleas con los bancos, pero en Chile tuvieron que restablecerle sus cuentas bancarias, pero tuvieron que gastar muchísimo dinero. Entonces vemos cómo la banca se convierte en un enemigo también, no es un amigo de los proyectos blockchain o cripto. Entonces tengan mucho cuidado bajo esta perspectiva. ¿Qué les recomiendo yo al analizar un proyecto? Entren a páginas como ICO Check. ICO Check sí me encanta, es uno de los pocos grupos de Telegram que todavía sigo, y ICO Check han creado un GitHub similar donde cogen cada proyecto serio,
lo analizan y analizan todo desde la parte técnica hasta la parte del business model y dicen si un proyecto es un scam o no. Entonces, ICO Check es súper, súper recomendado. En español, pues casi yo no he encontrado este tipo de análisis, pero si uno va a medios serios como Diario Bitcoin, como Messari Crypto. Messari Crypto es también una página que analiza y hay que tener cuidado porque mucha gente pues le pagan por publicar cosas, entonces uno tiene que revisar. The Blog es otro de los elementos claves. Entonces, ¿qué pasa? Ana, ¿cuánto tiempo nos queda para saber? Tenemos 20 minutos porque empezamos 10 minutos tarde, entonces yo quería hacer un comentario frente a lo Dale. que tú dijiste de el tema de la regulación y el contador. ¿Con él es un contador? ¿Tú hablaste con un contador colombiano o en dónde? Cuando hablabas del contador y saber qué era. Sí, justamente un contador colombiano. Esa parte es con un contador colombiano. Sí, porque digamos, pues sí, efectivamente aquí no hay una regulación. Había una contadora en un evento en Binance que fue hace como 15 días, organizado por Binance, que es este portal para exchange, para el intercambio de monedas cripto, ¿cierto? Una contadora comentaba que ya había recogido como información de sus colegas para saber cómo estaban manejando el tema fiscal y cada persona cada colega lo manejaba de una forma diferente. Eso sí es verdad, pena, digamos que eso todo, hay una ley que acaba pues que está en trámite en el Congreso, vamos a ver cómo sigue, pero pues está de todos modos todavía muy cruda en su formulación. Pero digamos que a nivel de regulación, como tú decías, los suizos identifican como 3 tipos de token, porque no, la idea de hacer un token sin respaldo, pues que no quieren hacerle perder dinero a los inversores, porque también hay que proteger los inversores. Entonces ellos, las empresas que se creen allá y están bajo la economía, digamos, suiza, tienen que definir qué tipo de token y al definir qué tipo de token sacan, pues tienen un impuesto X o Y, ¿cierto? Entonces están los tokens de pago, que son utilizados para medios de pago, o están los tokens de servicios, en los cuales usted compra un crédito por un servicio futuro que se va a generar, o están los tokens de valores, los security tokens, como se conocen, que son los que corresponden a una acción dentro de una empresa, ¿cierto? Es que el problema de las ICO, ¿por qué no eran reconocidas en Estados Unidos? Es que ellos tienen ya un sistema de inversión bastante regulado y pues ofrecer ICO donde no representaban nada, ni siquiera un porcentaje en la empresa, pues era realmente venderles viento a los inversionistas. Solo dizque un sistema para que usted pueda jugar y especular en estos exchanges de criptos. Bueno, será como una de los temas ahí apartes a lo que decía Pacho. No sé si tú hayas visto otro tipo de regulaciones en otros lugares, cómo funciona en Singapur el tema del tipo de token o se aplica para todo igual. Pacho, tú que conoces un poco a través de Zen la experiencia ya. En Singapur tienen que tener en cuenta 2 elementos. Cuando ustedes utilizan criptomonedas, o sea, dentro de la definición de Singapur, sin importar el tipo de cripto, si la cripto es utilizada por gente dentro de Singapur, ustedes pagan un impuesto determinado. Entonces, sin importar si sea una security o sea un utility, igual se paga un impuesto. Si en cambio ustedes tienen la plataforma en Singapur, pero la usa gente afuera de Singapur, el impuesto es de 0%. Entonces, para ellos es muy claro que si la economía de Singapur empieza a utilizar una cripto determinada, allí tú pagas un impuesto.
¿sí? Entonces, ese es como el gran cambio, y sobre todo porque cuando uno va a hacer un issue de tokens dentro de Singapur, ahí tiene que estar muy de acuerdo con la agencia reguladora de Singapur y definir quién va a adquirir esos tokens, pero en Singapur es parecido a los Estados Unidos y por lo tanto necesita que sea un inversionista acreditado el único que puede empezar a invertir en tokens. Entonces, ese es como el enfoque que tiene Singapur. Además, uno puede, por ejemplo, tener una firma de abogados que te dice que tú tienes un utility token, pero al final quien lo define es cada gobierno. Entonces, tú puedes tener unos abogados que te dicen, oye, sí, eso es un medio de pago, pero sí, la agencia gubernamental te dice que no lo es, pues perdiste. Entonces, ese es uno de los grandes retos que existe en el tema cripto, ¿no? Y ahí lo vas a tener en cualquier país, sin importar la regulación, sin importar el país. Lo que pasa es que algunos sí ya te exigen una cantidad de dinero en la cuenta bancaria y, por ejemplo, en Suiza es más complicado el abrir una fundación, ¿sí? O hacer una compañía, porque tiene una cantidad de procedimientos y es súper largo, e igual la autoridad monetaria suiza tiene que aprobarlo, ¿no? Uno del más bien de los países recomendados es Malta, que Malta sí ha empezado a generar una legislación en pro de blockchain y en pro de criptomonedas. Por eso Binance, del que tú hablabas, que es el mayor exchange del mundo, que según datos del 2019 maneja el 50% de las transacciones, ¿sí? Ellos se movieron a Malta. ¿Por qué? Porque les dieron la oportunidad para allí establecer la compañía, los headquarters y empezar a establecer las transacciones que ellos manejan y sobre todo, Ana, sin importar el país, las relaciones bancarias son muy importantes porque lo que pasa es que tú puedes tener una cuenta bancaria, pero supongamos que se vuelve muy famoso la compañía, entonces incluso pueden empezar a atacar al banco que te abrió la cuenta bancaria por, digamos, por peer pressure por otros bancos. Y ahí es uno de los mayores problemas que todavía existen en cripto y eso es lo que uno se enfrenta cuando está desarrollando una criptomoneda. Exacto. Que es un poco lo que le pasó a Tesos, porque como tú decías, ellos crearon la fundación o el lanzamiento lo hicieron en Suiza, pero tenían la sede en Estados Unidos y tuvieron inversores en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces los inversores al adquirir estos tokens que luego pierden valor, se sienten un poco estafados, abren un pleito y es tomado, ¿cierto?, como válido y entonces ellos tienen que empezar a responder por los inversores gringos y no respetar la regulación gringa finalmente. Entonces ellos tienen, aparte de los problemas no solo de gerencia interna, de no tener los developers necesarios, también está los problemas legales de haberles pues, vendido a ciudadanos americanos sin cumplir con las reglas de finalmente una IPO, que le llaman ellos a esta abertura en la bolsa, ¿cierto? O sea que tú no estás exento, exento por el hecho de estar simplemente en Suiza, ¿cierto? De todos modos las legislaciones protegen a sus ciudadanos, entonces usted... A sus inversionistas, correcto. Por eso ahí hay un tema clave. Cuando ustedes desarrollan un proyecto con una criptomoneda, deben tener dos cosas. El KYC, el Know Your Customer, que es efectivamente saber quién es el que le va a comprar. Nosotros teníamos el caso que nos llegaban, te lo juro, como 50 cédulas de rusos que estaban interesados en comprar y uno los pasaba por distintos softwares y mandaban alertas y eran gente que estaban en ciertas listas, ¿sí? Y ahí es cuando uno se da cuenta que es una forma que quieren de mover el dinero, ¿no? Entonces, si uno no tiene un buen sistema de KYC, ahí es cuando a la gente se le puede andar metiendo y dineros mal habidos o lo que se llama money laundering, por eso tiene que tener un sistema de anti-money laundering, es decir, que mande alertas cuando los inversionistas pues estén reportados, por ejemplo, aquí en Colombia en la lista Clinton o en FinCEN
o en otro tipo de listas. Por eso es importante pagar y tener un sistema de KYC siempre, porque eso es lo que los va a proteger. Con Tesos, lo que pasó fue que ellos recibían a todo el mundo, simplemente la gente llenaba un formulario, enviaba la plata vía Ethereum, y luego cuando tuvieron que ordenar todo, el gobierno suizo les ordenó tener un sistema de KYC y AML para poder otorgar esos tokens. Entonces, esa fue una de las mayores confusiones y problemas. Y si uno no lo tiene desde el principio, se va a acarrear innumerables problemas. No sé cuál era el problema exactamente de Buda, pero pues a Buda también cuando le cierran, no sé si el problema de Buda era eso, no tener una verdadera lista verificada de clientes. No, Buda tenía un buen sistema de KYC. Yo incluso abrí cuenta aquí en Colombia para probarlo. Te pedían que subieras la cédula, te pedían conectar tu cuenta bancaria, pasaban unos días y te daban un límite de transacciones, y solo si pasabas un número de transacciones podías aumentar de nivel. Buda ha sido realmente un ataque frontal de la banca chilena, de la banca colombiana. Eso se sabe. ¿Por qué? Porque ellos ganaron en Chile un juicio, que ellos sí se fueron a juicio, tuvieron que contratar al mejor abogado de Chile en temas de comercio, de libre comercio, y por libre competencia, los jueces le tuvieron que ordenar al banco reabrir las cuentas y devolverles la plata que le habían congelado. Entonces, sí, efectivamente, los bancos están en contra todavía de las compañías que tienen cripto. Yo creo que podría agregar una cosa con respecto a eso. Dale. Porque justamente en conversaciones con el CEO de Buda, Alejandro Beltrán, él una de las cosas que destacaba era la posición tan ambivalente que tenía la superintendencia financiera. Porque por un lado le atraía mucho la tecnología, le atraía mucho el tema de las criptomonedas e invitaban a las personas a desarrollar, a explorar, a hacer pruebas, pero por el otro emitía circulares con carácter informativo donde le sugería a los bancos no operar con empresas que operasen con criptomonedas. Entonces, el tema fue que esas circulares se entendieron como una asignación y los bancos con mucha pena optaron por cerrarle las cuentas que tenía Buda. Pero realmente Buda tenía todo sobre la mesa justamente en temas de los datos de las personas que operaban allí. O sea, tenía mecanismos para probar que por allí no se lavaba dinero, que se hacía un adecuado manejo de las criptomonedas. Pero lo que dice usted, caballero, es sencillamente un ataque muy frontal por parte de las instituciones gubernamentales y por parte de la banca privada sobre todo. Muy cierto, y ahí lo complemento con dos elementos. Vean, por ejemplo, la superintendencia financiera y asobancaria. Si ustedes analizan sus reportes, dicen, oiga, nos interesa blockchain, nos interesa fintech, pero a 2019, la única ley que tenemos de crowdfunding fue hecha a la medida para la banca. Es imposible para una pyme acceder a eso, y en una reunión que yo tuve con uno de los consultores me decían que iban a crear una plataforma para que la gente pudiera hacer crowdfunding, pero tenía que ser avalada por la misma Bolsa de Valores de Colombia. Vean la lógica. Y el segundo elemento que falta muchísimo en Colombia, y ningún banco, ni Asobancaria, ni la superfinanciera está apostando, es lo que se llama Open Banking, que es el que los bancos generen APIs para que otros servicios, otros bancos y fintechs puedan conectarse a los datos haciendo opt-in. No, aquí solo se habla, hacen conferencias y dicen Open Banking es maravilloso, pero no han tomado ninguna decisión al respecto. Entonces, tienen una imagen de pro fintech, pero la verdad es que no están haciendo ninguna legislación en pro de las mismas fintech. Sí, la ley del crowdfunding además limita como a, no sé, como a 10 millones la recogida de crowdfunding y hace como una especie de monopolio para la plataforma. Es como si el Kickstarter o solo pudiera crearlo una sola empresa o la empresa que diga la superintendencia. O sea, nadie podría llegar a ser el correcto. Si no pasa usted a través de esta plataforma que tampoco le permite recoger mayor cantidad de
de dinero finalmente. Tiene unos topes, es un poco castrante. Correcto. Entonces, por eso es decepcionante la banca colombiana al respecto. Por otra parte también está el caso de Panda Exchange, que Panda Exchange básicamente también opera en otros países y ha ganado puestos muy interesantes en tema de operar con dinero fiat. De hecho, ellos ya pueden operar en toda la Unión Europea y cualquier usuario que esté por allá puede comprar criptomonedas utilizando euros. Pero ellos dicen, ellos cuando se les pregunta sobre la situación país y por qué no hacerlo aquí, ellos dicen que justamente es muy triste que el exchange nace acá, gana muy buena reputación en todo el mundo, es talento colombiano para exportar, pero justamente por el mismo tema de la SOBancaria y de la superintendencia financiera, ellos no pueden tocar dinero fiat. Ahorita, igualito ellos están también elevando discusiones y todo esto, pero con lo lento que avanzan esos procesos aquí, todavía no hay resultado. Ahí les publiqué en el enlace de la ley 30, el decreto 1357, por el cual creo que se regula la financiación participativa. Gracias, Ana. Y hay otro elemento, Ángel, justamente estaba yo pensando en, si uno ve, por ejemplo, Argentina, hoy en día escucha uno que pese a que tienen inflación alta, sabemos que por eso las cripto están surgiendo mucho allá, pero por eso Binance escogió Argentina, porque Argentina se está abriendo al mundo cripto, ¿cierto? Y Binance escogió Argentina, pero hoy escuché que Huobi también estaba en conversaciones con el Ministerio de Finanzas de allá. En cambio, aquí se promueve mucho la famosa ley naranja y economía naranja y toda esta carreta naranja, pero en términos prácticos no se está apoyando al emprendedurismo colombiano en estos aspectos. Entonces, vamos a seguir quedándonos y eso es preocupante. Sí, adicionalmente, pero de todos modos, ciertos bancos en Colombia sí le están apostando a la tecnología blockchain, por el lado de Bancolombia, Da Vivienda, ¿cierto? Que tienen equipos, por lo menos, revisando temas con Ethereum, con Hyperledger o con Corda también, ¿cierto? Hasta ya el Banco de la República, por ejemplo, hace parte del consorcio R3 de Corda. Sí, exacto. Ellos también están involucrados con tecnología de Corda. De hecho, bueno, la señora Mayhuasca había dicho en una presentación justamente que el Banco de la República sí estaba adelantando cosas y que estaba investigando a lo interno, que de hecho ellos estaban corriendo nodos, estaban haciendo pruebas, estaban haciendo experimentos con la misma tecnología, pero sin embargo todavía se mantienen en esa posición ambivalente con respecto a las criptomonedas. O sea, dicen, no es legal, tampoco es ilegal, nosotros no promovemos su uso, simplemente advertimos, pero no las prohibimos. Entonces, es como un tema muy relativo y muy ambivalente. Entonces, por un lado tienes que hasta el mismo Banco de la República se pronuncia así, pero tienes a la Superintendencia Financiera que emite otra postura. También fue muy interesante, que no sé si estará por allí en video, la primera participación que se llevó al Congreso sobre blockchain y las criptomonedas, que la llevó el senador Navarro. Entonces ahí se pudo escuchar un poquito de lo que era la perspectiva de los representantes de las distintas instituciones sobre lo que pensaban en tema blockchain y en tema criptomonedas. Eso sí les recomiendo. Déjenme ver, de hecho, si lo puedo conseguir por aquí para pasar. Eso, si consigues el link sería genial y es cierto, esa fue una buena iniciativa. Ana, el problema de las leyes actuales que están intentando pasar al Congreso es que no toman en consideración las verdaderas necesidades en cuanto a cripto y blockchain en Colombia. Vemos la gran falla que tenía esa ley que propusieron desde Cambio Radical y que realmente incluso había sido influenciada por una pirámide en Colombia, ¿no? Por Fénix. Si no estoy mal ahí, ustedes que me complementen. Entonces, en cambio, la iniciativa de Navarro fue, oiga, pongámonos a escuchar, y eso sería bueno incluso si llega a ganar la alcaldía, que Bogotá empiece a hacer experimentos, ¿no?
Listo, por acá encontré el artículo. De hecho, habíamos Súper. presentado un resumen al respecto y al final está la sesión YouTube. Si la quieren escuchar, son como medio, creo que son 30 minutos. Pero de verdad no tiene Súper. pérdida. Es interesante lo que se propone allí. No, es 1 hora 56 minutos. Bien, entonces enlace recomendado, justo el último que estamos compartiendo, porque ahí sí escuchamos, pero Ana, y yo creo que pese a que estos bancos tienen equipos y están haciendo experimentos, todavía no creen en la tecnología, todavía no creen en su potencial. El Banco de la República lo mismo, como oiga, metámonos en esto como por mirar, pero eso póngale cuidado que eso es lo mismo que con Open Banking. Con Open Banking ya llevan por lo menos 6 años discutiendo el tema y no han hecho nada al respecto. Entonces, esa es la gran preocupación frente al tema de blockchain y cripto en Colombia, que van a salir más conferencias, cada uno va a tener uno o dos equipos, pero no le van a apostar a la cosa. Eso es como yo lo veo en los próximos años. Bueno, para resumir, Pacho, digamos, tú que nos hiciste como todo un panorama de las ICO desde como este fenómeno de moda un poco especulativo y que se ha demostrado que ha terminado medio en estafa las initial coin offering, pero que en otros casos sí fue, bueno, permitió a otras empresas serias recolectar cierta cantidad de recursos para desarrollar los blockchain. ¿Tú cómo ves el estado actual de las ICO? O sea, ¿es factible, ya no es factible montar una ICO o cómo podría ser? O sea, ¿cómo lo ves? Sí, recuerden que el gran sueño del ICO era como un crowdfunding mundial donde todo el mundo pudiese contribuir a un proyecto y mucha gente se beneficiara por las tokens. Hoy en día el ICO desaparece ese concepto, mucha gente le sigue apostando a los security token offering, pero hasta que el mercado, específicamente Bitcoin, no vuelva a tener un rally positivo, la recaudación va a seguir siendo en temas de lo que se llama el pre-sale, ¿sí? Y la inversión privada. Pero ese paso, que es el que todos soñamos, que más gente pueda invertir, no lo veo por lo menos en todo el 2019. Porque recuerden que el público en general es el que se motiva con los altos precios de las cripto, ¿no? Exacto. O sea que mientras los precios no suban del Bitcoin, ¿tú crees que todas las ICO no vuelven a despegar? Correcto, o sea, mientras que no tengamos un bull market, las nuevas ICOs, o en este caso STOs, la Security Token Offering, no van a despegar, y eso lo vemos con la cifra que les dije al principio, pasó en la misma época de 6.900 millones de dólares a 118 millones de dólares. Entonces, mira el gran cambio que hay, y hay una correlación muy grande entre el precio del Bitcoin y de Ethereum, que es pues de donde se sacaba la mayor cantidad de productos, ¿no? Exacto, porque la gente finalmente compraba el token a través de los Ether que habían adquirido pues con anterioridad los inversores, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál es la forma para financiar entonces los proyectos ahora basados en blockchain, dApps? Sí, mi recomendación es busquen aceleradoras blockchain, están creciendo alrededor del mundo, no conozco, de pronto Ángel nos comentará en Latinoamérica cuáles hay, pero hay muchas aceleradoras blockchain en los Estados Unidos que incluso financian proyectos desde Colombia, hay aceleradoras blockchain europeas y por ejemplo uno de los casos recientes es Binance Labs, que Binance Labs hizo en Argentina. Incluso gente aplicó desde Argentina para poder hacer proyectos blockchain. Así es que yo veo. Y la otra es, pues, con ciertos gobiernos del mundo, un tema de grants también, para que apliquen a través de esas grants gubernamentales. Por ejemplo, la Comisión Europea también tiene grants. La Comisión Europea prometió 800 millones de euros para comenzar a hacer proyectos blockchain. Entonces, ahí es muy interesante. Bueno, no sé, Freddy, si tengas alguna pregunta, Ángel. No, bastante interesante el tema. Más bien sería finísimo contar con otra sesión para seguir discutiendo sobre esto, pero
Claro, Claro, Yo sí, yo eso. sí, todavía Pacho en una sesión más, no hay problema. yo sí tengo preguntas. Bueno, Dale, Fred. ¿Me escuchan? perfecto. Sí, sí, la escuchamos. Listo, pues en cuanto a la explicación que dio, ¿qué? Se me olvidó el nombre, perdón. Francisco, Pachomán, pues tengo, Francisco Córdoba. sí, qué pena, Francisco. Pues está ahí entre lo primero que estaba diciendo de los lenguajes de programación. ¿Cuál sería como el lenguaje de programación como el mejor programa, el mejor lenguaje para crear una blockchain? Sí, esa sería Ujú. como mi primera pregunta. Cuando estábamos hablando de que el proyecto de Cardano, ¿cómo hace uno para identificar ese tipo de proyectos que sean buenos? Pues yo por lo menos, yo he hecho trading con criptomonedas y sí, hay muchas que yo personalmente les llamo monedas basura, que son Ujú. criptomonedas que en su momento en el boom tuvieron un muy buen precio, pero ahorita vemos, por lo menos en el caso de Cardano, que usted habla de que es un proyecto bueno, pero si nos vamos a las cifras en cuanto al precio, ni siquiera vale un centavo de dólar. Entonces, digamos, Ujú. con ese tipo de precios que se está manejando, porque digamos que los proyectos solamente no se basan en tanto el proyecto, sino también en qué comunidad hay alrededor de él, ¿sí? Mirar un proyecto como Cardano, que se asemeja a un proyecto bueno, ¿cómo hacer que ese proyecto surja? ¿Sí? Porque si lo miramos en cuanto a inversión y no tener un valor de un centavo de dólar, pues yo no lo vería factible, ¿sí? Ujú. Digamos como inversor, porque tuvo en su momento el boom de las cripto, pues tenían precios elevados y ahorita uno realmente, lo hablo por experiencia propia, tengo un portafolio de criptomonedas en las que mis saldos todos están en rojo, ¿sí? Entonces, Claro. ¿cómo saber uno, saber detectar eso, ¿sí? Cuando, y ya como último, sería como un análisis que tengo yo respecto a regulaciones tributarias en el país, que lo considero yo en el momento del boom de las cripto, digamos que ese auge que hubo en su momento de que Bitcoin llegó a $20,000 y las demás criptomonedas como RIP o las 5 a $5, que uno estaba, mejor dicho, como quien dice, me encontré una vaca, ¿sí? Conozco amigos que tuvieron, digamos, muy buenas utilidades de eso y digamos que el llegar a monetizar ese dinero, porque pues obviamente era un dinero en la nube, pero la gente podía mover ese dinero, ¿sí? Hubo muchos de conocidos que sacaban esos dineros, o los hacían legales, porque querían tener sus cuentas claras, los sacaban como ingresos por ¿Ingresos cómo? entonces, digamos, ellos lo hacían y lo sacaban como ingresos por internet, ¿sí? Para poder, digamos, que llevar unos extractos en la DIAN y todo bien, bien al día, ¿sí? Pero entonces me comenta uno que prácticamente la balanza se le invirtió, ¿sí? Porque ahorita, pues debido al auge que él tuvo en su momento y al buen dinero que ganó, pues obviamente le tocó pagar impuestos y demás, ¿sí? Porque digamos que sobrepasó el tope de utilidades, ¿sí? Entonces tuvo que pagar impuestos por eso. Digamos que a ella le quedó el historial. En este momento se encuentra pagando impuestos por algo que está en rojo. Entonces, digamos que el tema de regulación lo veo yo un poco complicado en cuanto a un mercado tan volátil como está en este momento de criptomonedas. Que si uno miraba, digamos, en el cuento de la inversión mundial en cuanto a cripto, pasaba los $800 millones, ahorita no está ni siquiera por los 200 más o menos, si no estoy mal. Entonces, eso es a lo que yo voy como uno de las grandes problemáticas al momento de tener unas regulaciones tributarias en un país. Y ya, era eso. Listo. Quería, digamos, Entonces, perfecto, muchas gracias. Entonces, te voy a comentar sobre la primera pregunta, ¿qué lenguajes de programación? Entonces, recordemos que todo va a depender del tipo del blockchain, ¿cierto? Pero si vemos el blockchain que todavía es el más usado para smart contracts, sigue siendo, hay dos, Ethereum y Hyperledger, ¿cierto? De IBM. Entonces, si tomas Ethereum, uno diría, oiga, váyase por el lenguaje Solidity.
Pero hay una gran iniciativa, incluso la estábamos revisando el día de hoy, que Consensys, que es una de las grandes compañías que invierte en el desarrollo de Ethereum, está haciendo máquinas virtuales para que uno pueda utilizar otros lenguajes de programación para escribir esos smart contracts. Entonces, incluso a mí me gustó mucho una iniciativa que es utilizar Elixir para el desarrollo de smart contracts en Ethereum. ¿Y cuál es la ventaja de Elixir y Erlang? Es que son lenguajes de programación muy robustos, son los que hoy en día están utilizando en los data centers de Facebook y de Alphabet Google, porque en una sola máquina, en un solo computador, puedes tener 10,000 transacciones simultáneas sin que haya delay, y eso lo haces con un pequeño programa de Elixir y de Erlang. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Es tomar, eso yo diría que es el futuro, es tomar este tipo de lenguajes de programación que ya tienen unos temas de unas máquinas virtuales que se unen al Ethereum y podrías programar desde allí. Pero así como otras, están creciendo. Si, por ejemplo, nos vamos al caso de Cardano, que tú lo hablabas en la segunda pregunta de cómo identificar lenguajes proyectos como Cardano, porque tú dices, listo, yo como investor que tenga ese valor no me parece un buen proyecto, pero ahí es uno de los mayores problemas del mercado cripto. Yo siento que el mercado cripto no hace un verdadero reward hacia los proyectos criptos buenos. ¿En qué lo vemos? En que pese a que en Ethereum es el que más está desarrollando a nivel de tecnología y de uso, su precio está correlacionado con Bitcoin, ¿cierto? O sea, nunca veo, o sea, obviamente hay días que supera o baja, pero a nivel general es como si fueran las dos olas parecidas, ¿cierto? Nunca vimos, por ejemplo, un Ethereum que por su uso y demás superara a Bitcoin, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo veo el problema, que no hay un reward de los investors frente a grandes proyectos que tienen muy buena cabida. ¿Por qué te hablo de Cardano? Porque yo recomendaría analizar también muchos proyectos en retrospectiva, es decir, 6 meses, 1 año, 2 años antes, para ver cuáles han sido los deliveries, porque mucha gente siempre promete la luna, ¿cierto?, en temas de blockchain, pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Ahí es cuando uno se puede dar cuenta si hay continuidad en el proyecto y si hay robustez. Y para mí, la estructura que tiene Cardano de Murgo, input y output, y todos los, cada semana ellos están anunciando cosas maravillosas. Y por ejemplo, la nueva fase que se viene de Cardano, vas a poder programar en cualquier lenguaje de programación. Entonces va a ofrecer unas ventajas. ¿Cómo identificarlos? Es haciendo ese análisis en retrospectiva de qué han contribuido a nivel técnico y de cómo se han manejado a nivel de management. Veamos el caso de NEM. NEM decía, oiga, vamos a promover que más gente construya con nuestra plataforma. Pero ustedes mismos han visto cómo NEM ha sufrido grandes problemas financieros. Y los deliveries de NEM no han sido como ellos decían. Yo incluso he hablado con altos funcionarios de NEM que incluso ya no tienen portafolio en criptomonedas. Entonces ahí es cuando uno ve peligrando ciertos proyectos que incluso puede que les vaya mejor en el valor del token, pero si pasa un tiempo y se han gastado toda la plata, porque mucha gente lo que está haciendo es vendiendo las reservas para poder sostenerse, ahí es donde van a tener un problema. Entonces, los proyectos tienen que ser sostenibles financieramente en el tiempo, porque el Ethereum, por más de que hayan recolectado, se les va a ir acabando. Y ahí es donde la estructura del proyecto, por eso te recomiendo ICO Check, porque ICO Check es muy bueno para hacer un análisis previo de los proyectos. Y en ICO Check analizan hasta los fundadores, dónde fue incorporada la compañía y si los fundadores, por ejemplo, tienen alguna historia un poco dark de lo que hacían. Y frente al tema tributario... ¿Es bueno o es malo tener una historia dark, Pacho? Es pésimo, ¿no? Porque normalmente es gente que ha estafado, ha estado en scams, ha estado en proyectos fallidos, es gente que incluso ha hecho una ICO para hacer plata y luego hace otro ICO para hacer plata y luego uno mira y no hizo nada en el proyecto. Entonces, ese es uno de los mayores problemas, ¿ven? Por eso uno tiene que saber quién está en el equipo y por eso un buen due diligence por parte de ustedes
va a determinar un buen outcome del mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante leer quiénes son los fundadores, quién está detrás, qué están contribuyendo, si los developers realmente tienen esa experiencia. Y normalmente un buen developer de blockchain le encanta subir su código fuente open source a GitHub o GitLab. Eso es un buen indicador, ¿no? No tanto el developer que se la pasa dictando conferencias, más bien el que dicta conferencias que sea otro, pero el developer tiene que enfocarse a lo que él hace y su mejor historial va a ser GitHub, ¿sí? Si está contribuyendo continuamente, quiere decir que está avanzando frente al proyecto. Escuchaba yo casos de proyectos tan chimbos como Bitcoin Gold, ¿cierto? Que el developer en jefe ya se aburrió de hacer esa vaina, porque pues él lo hizo fue para ganar plata. Es un buen developer, pero al final se dio cuenta que no tenía un buen propósito. Y eso va a pasar con muchos proyectos que recolectaron y tenían dinero, pero no van a funcionar. Y en el tema tributario tienes razón, la gente ha tratado de buscar la forma de poder legalizar, pero cuando no tienes, como dice Ángel, un cuadro donde haya claridad. Por ejemplo, si tú eres una persona natural y utilizas local Bitcoin y quieres reportar eso, ¿cómo lo reportas? Eso no hay una estrategia. Alguna gente, como tus amigos, decían, bueno, voy a reportarlo como un ingreso por internet, pero luego al año siguiente, ¿cómo lo reporto? Pero ahí es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, ese problema lo vas a tener y va a depender del país en donde estés localizado para reportarlo tributariamente. No sé si respondí todas las preguntas o quedó alguna. No, sí, perfecto. Muy claro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces, ya saben, pueden seguirme en Twitter como @pachoman. Cualquier otra pregunta, recomendación, videos y links por ese camino. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Pacho, nos veremos en una próxima ocasión para continuar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel.